Bueno, chicos, vamos a la clase de consulta. ¿Sí? A ver, ¿qué tienen para consultar de la parte de inmuno, la nueva o la anterior? ¿Qué duda tienen? Si llegaron a ver, a poder leer. Sí, yo vi, hay una parte en el video, profe, que quiero, no, del segundo video inmuno, para que me ubico bien. Sí, Que estuve escuchando. Aguantame, profe. sí, cómo no. Que habla sobre la respuesta específica, antígenos, no, anticuerpos, no. Ah, sí, las inmunoglobulinas, en donde está la parte del dibujito, que sería la clase 18. Clase 18 horas. A ver. Ah, profe Villordo le está esperando que le acepte. Dejala ahí a Villordo. Esperá, ya la acepto. Pero, Esperá, bueno, ya la bueno. acepto, no le vi. No le vi nomás. Villordo, ¿a dónde está Villordo? ¿A dónde sale? ¿Para que no tengo? ¿Para que no le veo? Bueno. ¿Dónde tengo abierto? Sí, ¿cómo hago para agregarle a Villordo? Estoy... Para ver, profe, que voy a Porque abrir ahora no la me pantalla. aparece. Tiene que aparecer en la parte de participantes. Sí, Ahora, no, ahora porque salgo entonces. yo también a mí me parecía esperar que acepte y después me aceptó el toque. Ahí está Silvina. Ahí la admití. Ahí Bueno. está. No, tengo que salir del Power para poder admitir. Así que ahí está. Hola Silvina. Clase 18 me dijiste. Sí, profe. Pero vamos a ir buscando. ¿Puedo decirme cuál es el gráfico que no entendés? No, ya pasó. Yo mi pregunta es la siguiente. ¿Veo que ahí tenemos el dibujito? No, ya pasó. La Filmina 5. 5. ¿Ese? Esto que vemos acá, el inmuno, no, eso es el anticuerpo. Sí, ¿Y lo sería mismo? como sería la inmunoglobulina, pero yo viendo desde el microscopio. Esa es una figura hecha con microscopio electrónico. ¿Ah? Vos no lo vas a ver nunca con un microscopio. Es más, ni así ni de ninguna forma le vas a ver a la inmunoglobulina, porque es demasiado chiquitita. Pero esta es ¿cómo es que se llama? Eh, a ver, es una interpretación que se hace en base a las imágenes que toma el microscopio electrónico. Tiene un aumento enorme y entonces te va viendo, te va mostrando la estructura. ¿Sí? Esta es la conformación. Por eso se llaman globulinas, porque son como redonditas, como glóbulos. ¿Sí? Por eso, ¿eh? ¿Ah? Pero con eso no te pierdas, porque acá lo único que te hace ver es que tenés las cadenas pesadas, fíjate que van para allá, ¿sí? Sí. Después tenés las cadenas livianas, que son las que van a... Las que... Bien. Bien, entonces, cuando yo tengo que hacer, digamos, el análisis que me pide de inmunoglobulina, Sí. yo, para identificar, yo me guío por las cadenas. Claro. Lo que tenés que saber es la estructura, pero una estructura básica. ¿Sí? Okay. Tienes que saber que tiene dos cadenas pesadas, que son estas que van en el medio, que están unidas Sí. por puente disulfuro, ¿sí?
Tiene una cadena liviana a cada lado, que están unidas a su vez a las pesadas por puente disulfuro otra vez, y que tiene la facilidad. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, profe, te vemos Sí, hoy en la profe. pantalla. Ah, dale, porque yo no me veo por eso. Entonces, miren, lo que tienen, ¿por qué una Y? Porque si yo fuera la inmunoglobulina, mi cuerpo serían las cadenas pesadas, ¿sí? Y en mis brazos estarían las cadenas pesadas y mis manos serían las cadenas livianas. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué una Y? Porque si el antígeno tiene una estructura más grande, esto se abre, ¿sí? Si es más chico, esto se corre. ¿Está? Esa es la facilidad que tiene. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Que las partes de las cadenas pesadas es una fracción que se llama constante. Es decir, que siempre está en todas las inmunoglobulinas del mismo tipo. ¿Estamos? Entonces, cada inmunoglobulina tiene su cadena pesada. Y cada inmunoglobulina tiene su cadena liviana, en donde hay una región que se llama hipervariable, que es la que va a tener como si fuera una cerradura específica para unirse a, ¿qué? A una llave que sería el antígeno. ¿Sí? Entonces, por cada antígeno que entre, nosotros vamos a tener una inmunoglobulina. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos y el antígeno vuelve a ingresar, hay una inmunoglobulina, en realidad no es una, son muchas, que andan dando vueltas. Cuando lo identifican, se pegan directamente y llaman a todas las demás células, a los macrófagos, neutrófilos, todo, para que puedan matarlo. Si no pueden matarlo, entonces llaman, se van con una señal hasta la médula ósea, ahí activan más linfocitos B para que produzcan clones, es decir, familias de inmunoglobulinas iguales a esa. ¿Estamos? Entonces, una vez que reclutan todas esas inmunoglobulinas, le llegan a todas, supóngase una bacteria, la rodean y entonces tratan de hacer como puentes. ¿Para qué? Para unirse primero por la parte de la región hipervariable al antígeno, es decir, a la bacteria, y van a quedar todas las fracciones constantes, es decir, este pedacito van a quedar todos hacia afuera, ¿sí? Y esta fracción constante sirve ¿para qué? Para unirse o para ser identificada cuando está unida por los macrófagos, ¿sí? O por sistema de complemento, y hacen que luego, cuando se pegan a un macrófago, el macrófago lo que hace es meterlo dentro y degradarlo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso lo explico en criollo, muy en criollo. Sí, profe. Bueno, ¿está claro eso? Profe, le hago una consulta. Sí, decime. En esa parte de la cadena pesada es donde después se le agrega la inmunoglobulina con el fluorescente ese, a través de esa cadena pesada. Depende de la técnica que vos estés utilizando, va a tener la posibilidad de unir el anticuerpo. Espérame a ver si encuentro un grafiquito y te voy mostrando. A ver, acá no está. ¿Me estás diciendo de esto, por ejemplo? Acá. ¿A esto te referís? Mira, si por ejemplo en este caso, en el test de Kunz, nosotros tuviéramos glóbulos rojos que tienen adheridos. Profe, ¿usted está pasando la foto? Porque no se ve. ¿No se ve? Yo veo. Está en la Filmina 5, Silvina, si vos tenés tu Power abierto, o si no, agarrá y agrandale la pantalla, porque andá a vista y ponés opción lado a lado galería y ahí se ve todo. Acá tengo mi Power, ¿no? Porque yo estoy dentro del Zoom, ¿no? Pero tendrías que ver, ¿eh? Tendrías que ver. Sí. Lo que pasa es que, ¿sí? Anda vista, anda lado a lado galería y ahí vas a ver a todos nosotros de un lado y del lado izquierdo está compartiendo pantalla el profe. Ah, bueno, gracias, Mode. ¿No? Fíjate a ver Fíjate a ver, decime cuando encontrás.
Ahí está, profe. Sí, ¿Ahí está? ahí Bueno, está. Sí, sí. fíjense esto para que ustedes vean de ejemplo nomás. Acá tienen en el test de Coombs, esta es la reacción de Coombs directa, ¿sí? O test de Coombs directo. Tiene el glóbulo rojo, ¿sí? Del paciente que ya tiene adheridos glóbulos rojos que son incompletos. Es decir, tiene un glóbulo rojo eritrocito sensibilizado, se llama. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que después puede ser identificado por una inmunoglobulina específica, que es una antiglobulina. ¿Por qué? Porque reacciona con la inmunoglobulina. Es una inmunoglobulina que reacciona con una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se unan todos estos glóbulos rojos y se unan a su vez la fracción constante, que son estas cosas chiquititas, la parte de abajo de la Y, se ha identificado como un antígeno por otra inmunoglobulina, ahí se forma el enrejado, se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Y entonces despierta una reacción inmunológica que hace que el cuerpo elimine todos estos glóbulos rojos. Por lo tanto, ese paciente va a tender a la anemia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo le va a estar identificando a esos anticuerpos incompletos por su fracción constante como si fueran antígenos. Entonces se une la inmunoglobulina y ahí despierta la reacción de eliminación. ¿Estamos ahí? Es una forma de explicar. Ahora, la que vos estás queriendo es que yo te explique por qué se utilizan los métodos. Esperamos un cachito que encuentre. 20. A ver. ¿Dónde estamos? No está todo. Miren, chicos, acá. ¿Llegan a ver esto? Chicos? ¿Llegan a ver? Sigue en la misma filmina que estaba hoy, profe. Sí, bueno, pero le muestro otra cosa. Acá, fíjense. Bueno. Acá no me estoy haciendo. Ahí está. Fíjense, chicos, en este cuadrito, este que le estoy mostrando acá. ¿Estamos ahí? Fíjense, esta es una reacción de ELISA. Profe. Como que cambió y volvió a la filmina anterior. O a eso estoy viendo yo, no sé qué ven los demás. No sé qué está viendo vos. Sigue viendo la misma filmina anterior. La misma filmina, la filmina 6 de inmuno. No, o sea, cambió un toque y después volvió a la misma filmina. ¿Para qué es lo que está viendo? Vamos a empezar por ahí. La estructura de las inmunoglobulinas. ¿Eso está viendo? Sí, ahí quedó. Sí, profe, ahí quedó. Se cambió y se volvió a estar. Espera. Espera que dice Macana. Tienes razón. Menos mal que le tengo a ustedes. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora ven negative reaction y positive reaction. ¿Eso ven? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahí vamos. Fíjense en cualquiera de las dos, pero yo le voy a mostrar la negativa. Entonces, fíjense, en el ELISA, que es una reacción que utiliza enzimas, ¿sí? Pero tiene una característica, que se hace en unas microplacas, ¿sí? Que serían estas, ¿sí? Serían unas microplacas, que lo que me permiten es hacer 96 determinaciones a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué se diferencia esta microplaca de una de hemaglutinación? Es decir, que utiliza los glóbulos rojos como soporte. En que en esta, la cubeta tiene, en el fondo, el pocillito, tiene adheridos inmunoglobulinas, tiene pegadas al vidrio o al plástico. ¿Estamos ahí? Entonces, fíjense. Sí, profe. Fíjense, yo acá, por ejemplo, lo que quiero hacer es detectar inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener inmunoglobulinas que van a ser capaces de reconocer a la inmunoglobulina que tiene el paciente, ¿sí? Que luego yo los voy a marcar. Entonces,
Vamos al lado positivo. Fíjense, si yo tengo la inmunoglobulina que es capaz de unirse a otra inmunoglobulina al cual le voy a adherir después un marcador, ¿qué pasa? Esas inmunoglobulinas que tenía el paciente se pegan y yo le doy el marcador después, ¿y qué es lo que va a pasar? La reacción va a formar inmunocomplejos y va a ser visible. ¿Estamos? Sin embargo, en el caso negativo, el inmunocomplejo no se va a unir. Por lo tanto, el marcador tampoco. Entonces, van a depositarse todo y la reacción va a ser puntual, o sea, va a ser negativa. ¿A qué voy con esto? Que a la pregunta que me hicieron, ¿que puede unirse a otra inmunoglobulina por la fracción constante? Sí, puede unirse. Es más, se utilizan los métodos. ¿Sí? In vivo también puede ocurrir eso. ¿Estamos? Y por eso les mostré la reacción de Coombs. Ahora les estoy mostrando lo que ocurre en una reacción de laboratorio. ¿Estamos? No sé si les contesté la pregunta. Sí, profe, sí, entendí, gracias. Bueno, sí. Esa es la diferencia, pero sí se utiliza eso, ¿sabes? Y es más, las enfermedades autoinmunes funcionan de tal manera que el cuerpo empieza a detectar a veces anticuerpos, ¿sí? Y empieza a unirlos a otros tejidos y entonces empieza a atacar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que te digo? Que, por ejemplo, vos tenés una enfermedad autoinmune, tenés una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que ataca las glándulas tiroides, ¿sí? Que están acá, debajo de la nuez de Adán, del cartílago cricoide. Entonces son dos glandulitas que nos regulan toda la vida, ¿sí? Esas son las glandulitas que están encargadas del metabolismo. Ellos dan la velocidad del metabolismo con las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa? Tienen unos folículos que hay veces que el cuerpo empieza a detectar como si fueran extrañas, ¿sí? Esas glandulitas, entonces esos folículos, entonces ¿qué es lo que hace? Viene y se pega un anticuerpo. Y cuando se pegó el anticuerpo, viene otro anticuerpo que detecta ese anticuerpo que ya está pegado y entonces forma un inmunocomplejo y lo que hace es abortar a veces la funcionalidad de la glándula o a veces directamente desaparecen esas células. ¿Sí? Entonces, eso para que vean que en in vivo ocurre esto. Y entonces, al ver que in vivo ocurre esto, se lo aprovecha in vitro, es decir, se lo aprovecha en el laboratorio para poder detectar algo parecido a lo que está pasando in vivo. ¿Sí? Es el concepto que utiliza la ciencia para poder detectar determinadas enfermedades. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué otra consulta tienen? Ya, que era. Reactividad cruzada. ¿Eh? La reactividad cruzada. La reactividad cruzada pasa con lo siguiente. A ver, cuando ustedes tienen un antígeno que es específico para un organismo o un órgano, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a existir anticuerpos que van a actuar unívocamente, es decir, solamente con ese antígeno se van a pegar y entonces la respuesta que me despierte va a ser únicamente la que despierta ese antígeno. ¿Estamos ahí? Ahora, como en la vida misma, existen gente, a ver cómo les explico para que entiendan. Ese caso del que les dije recién es como una chica o un chico que son fieles. ¿Estamos? Entonces se unen con su esposo, con su esposa, y ahí permanecen. Bueno, ahora vienen aquellas chicas o aquellos chicos que son un poco más divertidos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente mi mujer me está asustado por el ejemplo que estoy dando, pero chicos, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos a alguien que no sea muy fiel, va a reaccionar con una pareja y después con otra y puede reaccionar con otra. Lo mismo pasa con los anticuerpos. Existen algunos que son súper fieles y reaccionan solamente con un antígeno. ¿Sí? ¿Estamos? Eso se llama, muchas veces se lo llama afinidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? En que no se unen por un solo lado probablemente. En la región hipervariable,
existen muchas regiones donde pueden unirse y a lo mejor no se unen solamente por un lado, sino tienen 3 o 4 sitios activos, se llaman, de unión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede que compartan uno con otro, pero los 4 es difícil que compartan con otro. Entonces se unen así y solamente con ese antígeno. Pero existen anticuerpos que son capaces de unirse con un antígeno y unirse también con otro, ¿sí? Y quizás con otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa reacción es una reacción que se llama cruzada. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi reacción de aglutinación, supónganse que estoy haciendo la BDRL, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La BDRL, que era la detección de sífilis, ¿sí? La reacción de BDRL, ¿qué es lo que pasa? Existe un antígeno que está formado por un conglomerado de sustancias, que son colesterol, lecitina y cardiolipina, ¿sí? Entonces, fíjense, colesterol tienen todas las células, lecitina tienen todas las células, y cardiolipina tienen las células del tejido cardíaco. ¿Ah? De ahí su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le pongo frente a un suero de un individuo que haya estado, esa señora que pasó es mi señora, ¿sabes? El tema es que cuando yo estoy tratando de detectar anticuerpos de alguien que tuvo sífilis, estoy detectando anticuerpos que también reaccionaron contra la cardiolipina, la lecitina y el colesterol del treponema pallidum, ¿sí? Que es el que produce la sífilis. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Yo hago la reacción BDRL, me da positiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que me está diciendo que puede ser positiva, porque puede tener una reacción cruzada con algunos antígenos que están dentro mío. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer después de eso? Voy a tener que hacer una reacción en donde yo utilice un anticuerpo que reaccione contra solamente un antígeno que tenga solamente el treponema pallidum. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué? Para evitar la reacción cruzada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me da negativa la reacción de BDRL, es negativa. Pero si me da positiva, yo no sé si realmente ese individuo tuvo o tiene sífilis o está teniendo una reacción cruzada con anticuerpos que pueden despertárselo en el tipo porque, no sé, porque tuvo fiebre, porque tuvo una inflamación. ¿Estamos? Entonces yo ahí tengo que sacarme la duda, sí o sí. ¿Estamos ahí? En criollo, ¿qué significa? Sí, profe. Sería la reactividad cruzada, sería la capacidad que tiene el anticuerpo de poder combinarse con otros antígenos que no sea el específico. Exacto, eso es. Ok. Betiana se le cortó la luz, profe. ¿A quién? Y quiere que le pregunte a Betiana. ¿Y quiere que no, ahí ya entró. Era ya estoy acá. Bueno. Bueno. Sí, dígame nomás ¿qué otra consulta tienen? No, pero termine ese tema nomás, yo después le pregunto. No, ya está. Si le quedó claro, si no, no. Si no, le trato No, a mí perfecto, profe, gracias. Bueno. Yo le quería consultar lo de inmunofluorescencia. Sí. No sé si ya hablaron ese tema. ¿No hablaron de ese tema? No te voy a esperar. Sí, decime. Lo de la parte de inmunofluorescencia indirecta. Vio que dice que se hace en doble capa. ¿A qué se refiere? ¿A qué es a las etapas o cómo? Esperame un cachito. Porque habla de etapa y no entiendo la parte que dice de doble capa. Espera que lo encuentre acá. Está. A ver, chicos, la inmunofluorescencia, fíjense, es muy parecida a la ELISA, pero utilizan otros marcadores. En el caso de la ELISA, lo que está utilizando es un marcador que está unido o que se valió de una enzima, ¿sí? Por eso se llama ELISA.
enzima Linked Immunoassay Antigen, una cosa así se llama. El tema es ¿cómo se llama? Es un tipo de detección inmunológica que se utiliza, en la cual se utiliza siempre enzima. Eso es el ELISA. ¿Estamos? Ahora, en inmunofluorescencia pasa lo mismo, pero el marcador ya no tiene nada que ver con una enzima, ¿sí? Sino que es una sustancia que es un fluoróforo, que es esto que está acá. ¿Estamos? Entonces, esta reacción lo que tiene es lo mismo que, ¿vieron el bichito de luz? La luciérnaga. Que se prende y se apaga y se va. Sí. Bueno, utiliza el mismo concepto, es una reacción química. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Voy a tener dos tipos de inmunofluorescencia, la directa y la indirecta. ¿Estamos? Como siempre, la indirecta se hace en dos etapas, siempre. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? A ver, ¿dónde está inmunofluorescencia? Esto es lo que vamos a estar preguntando. Sí. Me Inmunofluorescencia. confunde lo que dice de doble capa y después cuenta que el proceso consta de 2 etapas. Por eso ahí me confundo. Entonces, fíjense en la directa. En la directa ustedes lo que ¿en qué cambia esto? Si ustedes hacen otro tipo de reacción y tienen dudas, entonces la inmunofluorescencia generalmente le aporta especificidad. Es decir, ustedes ahí van a saber qué es o es. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque generalmente es un portaobjeto en el cual está adherido el mismo bicho. ¿Estamos? En el caso de que yo esté detectando algún microorganismo patógeno. Si acaso estuviera detectando antígenos que estuvieran en un tejido, lo que voy a tener es el tejido adherido al portaobjeto. Entonces, a este, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a agregar el suero del paciente. ¿Estamos? Entonces, en el caso en que yo le agregue el suero del paciente y un marcador, ¿qué pasa? El suero va a tener los anticuerpos y entonces se va a unir directamente al antígeno. ¿Estamos? Y me va a presentar una marca, que es esto que ven acá. El antígeno del bicho, supóngase un treponema pallidum que esté en el portaobjeto, le agrego el anticuerpo que me había dado la BRL positiva y yo no sabía si era o no era por el tema de la reacción cruzada que vimos recién. Entonces, lo que hago es agregarle los inmunocomplejos y un marcador. Y entonces después miro al microscopio de campo oscuro y entonces ahí veo. Esa es inmunofluorescencia directa. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Sí. Ahora, en la inmunofluorescencia indirecta, ¿qué van a tener ustedes? Acá van a tener una primera etapa en la cual van a tener otra vez el bicho pegado al microscopio, al portaobjeto, perdón, le van a agregar un suero del paciente y en una segunda etapa le van a agregar otro anticuerpo que reacciona contra el suero del paciente. ¿Estamos? Por la misma situación que me preguntaron hoy, si pueden unirse a las fracciones constantes. Efectivamente. Acá lo que se hace entonces, tenemos el antígeno, pongo la inmunoglobulina del paciente, se pegó, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora le voy a poner otra inmunoglobulina que reaccione contra mi fracción constante, pero que tenga un marcador. ¿Sí? Entonces, en la primera reacción fue como la inmunofluorescencia directa, pero como no tengo marcaje, no tengo marcador, entonces le tengo que agregar otra segunda etapa para que me dé la marcación que yo estoy necesitando. ¿Estamos? Está. Entonces se utilizan Sí. dos etapas, sí o sí. ¿Estamos? Está. Sí, ahí sí me quedó claro. Acuérdese, chicos, cuando le hablan o cualquier método que sea directo o indirecto. El directo generalmente es el que detecta directamente lo que yo estoy buscando. ¿Estamos? Entonces, supónganse, en este caso, lo que estoy haciendo es poner el antígeno, en el caso de la primera, ¿está? Y entonces lo que hago directamente es agregar el anticuerpo, se pegó y un marcador y terminó. ¿Estamos? Ahora, en el indirecto voy a utilizar otra etapa que me permita de manera indirecta poder ver esto. ¿Sí? O la otra, cuando ustedes estén hablando, por ejemplo, de parasitología, para cuando tengan que verla, o si ya la vieron,
Los métodos directos son los que detectan el bicho, ¿sí? Y los métodos indirectos son los que detectan anticuerpos que se produjeron porque ese bicho ingresó alguna vez al cuerpo humano, al cuerpo de ese individuo. ¿Se entiende? Entonces, O sea, profe, el método directo me encuentra el anticuerpo específico. exacto, sí, exacto, sí. La inmunofluorescencia, chicos, en este caso, tanto directa o indirecta, es un método de confirmación. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes tengan un método primero, qué sé yo, si quieren ELISA, hemoaglutinación, BDRL, o sea, una aglutinación, ustedes pueden sacar un positivo, ¿sí? Si el título no es demasiado alto, entonces uno no se juega a que sea realmente lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué pasa? Para cerciorarme de que eso que yo creo que encontré y que le pueda servir al paciente porque le está certificando una patología, lo que me lleva es a hacer un test que sea específico. Es decir, acá no estoy utilizando antígeno que obtuve por biología molecular, porque le extraje al bicho, no. Acá está el bicho mismo, ¿sí? Entonces, si se pega el anticuerpo es porque está el bicho, ¿sí? Porque el bicho entró alguna vez y ese individuo entonces generó anticuerpos contra eso, o está generando. Entonces, si está en etapa aguda, está generando, pero si ingresó antes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener los anticuerpos que son de memoria y también reconocen a esa estructura. ¿Se entiende, chicos? Sí, 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 sí. Espera. Y entonces, los dos, tanto la inmunofluorescencia directa como la indirecta, me sirve para confirmar el anticuerpo. Claro, en este caso sí. Sí, para eso. Solamente que en la indirecta hay 2 etapas. Exacto. Eso estoy entendiendo. Y Sí, en la directa una sola, que es la de una la sola directa. etapa. Exacto. Okay. Sí. Estoy tomando apuntes por eso, ¿no? No, quédate tranquila. Vos preguntás si para eso... Profe, yo le había notado que la directa, Sí. ¿cómo es? Detecto antígenos. O sea, detecto antígeno y anticuerpo. Podés detectar los dos, en realidad. Pero ¿qué pasa? Casi siempre se utiliza el antígeno pegado. ¿Estamos? Entonces vos lo que está detectando en realidad, está detectando anticuerpos del tipo. ¿Entendés? El anticuerpo es lo que va a detectar antígeno. ¿Sí? A ver si me entendés. Claro, porque el antígeno necesitas para realizar la... Sí o Claro, sí porque... el antígeno está. Lo que Sí, vas sí, a confirmar es el anticuerpo. exactamente. A ver, chicos, si yo estoy haciendo de manera experimental, ¿sí? Entonces, tengo un bicho como el Treponema pallium, ¿sí? Que es el que produce la sífilis. ¿Estamos? Entonces, de manera experimental, yo sé que ese bicho tiene determinados antígenos, ¿sí? Entonces, si tuviera un kit comercial de anticuerpos contra ese bicho, en ese caso, yo puedo detectar esos determinados antígenos usando una sonda, se llama, en ese caso usando un anticuerpo marcado que se una directamente a eso. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo encontrara un treponema, una espiroqueta que se llama el treponema pallium, y fuera parecido al treponema pallidum, pero no me queda la certeza, no tengo la certeza de que sea, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a utilizar el mismo anticuerpo? Porque si llega a ser treponema pallidum, va a tener los mismos antígenos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo otra vez la inmunoglobulina marcada y se va a unir o no. ¿Estamos? En ese caso, lo que estoy haciendo es detectar antígenos. ¿Estamos? En forma experimental estoy detectando antígenos. Ahora, si yo voy a tener el treponema pallidum pegado al portaobjeto y voy a utilizar sueros del tipo, yo ya sé que en el portaobjeto está el treponema pallidum y tiene esos antígenos. Entonces, lo que estoy queriendo saber es si el individuo del cual yo le saqué suero tiene anticuerpos que sean específicos para esos antígenos. Entonces, en ese caso,
lo que estoy haciendo es detectar anticuerpos. ¿Entiendes? Ahora, Sí, profe. esos anticuerpos, ¿qué pasa? Me van a dar una idea de que ese individuo pueda estar cursando una etapa aguda, es decir, que ahora o hace poquito se infectó, o que ese individuo ya haya tenido. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? A ese anticuerpo, a ese antígeno lo puedo enfrentar con una IgG, ¿sí? Una inmunoglobulina G, que son las inmunoglobulinas que existen mayoritariamente en las etapas crónicas y son los anticuerpos de memoria. Por lo tanto, si le pongo la IgG y se pega, quiere decir que ese individuo ya tuvo, pero no está teniendo. ¿Vamos? Ahora, si le enfrento con una IgM, que son las inmunoglobulinas que prevalecen en la etapa aguda, entonces se pegan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese individuo está teniendo la enfermedad. ¿Estamos? Y entonces ahí cambia el concepto. Ahí cambia el concepto, porque una cosa es que ese individuo en determinadas enfermedades ya haya tenido y se curó, y entonces listo, ya sabemos que tiene, que tuvo algún día. ¿Sí? Ya se curó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O directamente pasó a otra etapa. Sin embargo, en el caso de que esté teniendo, ese individuo tiene que ser tratado. ¿Entienden? Esa es Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. esa es la diferencia, básicamente, entre los anticuerpos que se utilizan en inmunoanálisis. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les queda, chicos? Photobleaching. No, eso no. ¿Eso no? Ok. Sí, no te enloquezcas con eso. Eso Okay. es el efecto que tiene nomás, ¿sabes? Pero no te Sí, profe. enloquezcas. Fíjense acá está otra manera de explicar la inmunofluorescencia directa e indirecta. Fíjense en la directa, tenemos el antígeno que le estoy diciendo está pegado al portaobjeto, y entonces le pongo el anticuerpo del tipo y a eso le adoso un marcador. ¿Listo? Ya está. De manera directa me encontré con lo que yo buscaba. Ahora en la indirecta, lo que hago es que ese antígeno se una al anticuerpo específico y para detectar este anticuerpo voy a utilizar otra anti-inmunoglobulina, es decir, un anticuerpo contra el anticuerpo que esté marcado. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso es como un sándwich, que se hace como un sándwich para poder detectar lo mismo que acá detectaba directamente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ahí estamos. Sí, Chicos, profe. una cosa que yo quiero, no se pongan con esto. Esto, quédate tranquilo, esto sabes lo que es. El photo bleaching es el efecto que tiene. Cuando ustedes vean, ¿vieron alguna de una imagen fluorescente? Creo que hay por acá. Ahí está, esas son imágenes fluorescentes. Fíjense, por ejemplo, estas líneas verdes son fundamentalmente las marcas, ¿sí? En este caso parece que tienen varios marcadores, pero generalmente las que se utilizan son de este color, el fluorocromo que se utiliza, ¿vieron? El verde este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno no los guarda, cuando uno hace los portaobjetos y uno no los guarda en la oscuridad a los portaobjetos y no los utiliza enseguida, va perdiendo fuerza ese color, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense cómo va perdiendo fuerza. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque existe como un efecto de desgaste, se llama. ¿Sí? Y entonces pierde intensidad la marca que yo estoy teniendo. ¿Vamos? Se descompone, ese es el tema. Ese es el efecto que tiene el photobleaching este. ¿Sí? Pero eso no se rompan con eso. Eso si algún día tienen que dedicarse a esto, ahí sí pónganse a estudiar. Esto, ¿vieron? Estas son las marcas, todo lo que es fluorescente. Todo esto parecido al bichito de luz, lo que les decía. ¿Qué otra cosa tienen, chicos? Clase 21, el método de Lisa. Yo te voy tirando, profe, todas. Vos metele nomás, tranquila. Tranquila, mientras. No pregunto. Escuchá, Voy haciendo mi. sí, mientras nos dé el tiempo.
Ah, bueno. Clase 21. Diapositiva 12. ¿Por acá andamos? No veo el color. No veo la página, la diapositiva. Perdón. Ese. ¿Este es? El que estaba anterior. Dale. El anterior. Bueno, fíjense lo que Bien. decía. En este caso, lo que está mostrándole es lo que sucede después, pero en este caso, este es esto que está viendo acá, que le marqué acá, es una, perdón, a ver, es una marcación, sí, típica de Lisa, que en este caso, fíjense, tiene a las partículas perdón, a las paredes de la cubeta, tiene adherido anticuerpos, ¿sí? Y en este caso lo que tienen son antígenos. Entonces, cuando tengan adheridos anticuerpos, probablemente lo que voy a detectar son antígenos, ¿sí? Y cuando tenga antígenos, seguramente lo que voy a detectar son anticuerpos. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, lo que se hace es adherir una enzima, ¿sí?, al anticuerpo o al antígeno. ¿Estamos? Entonces, ese antígeno o anticuerpo me queda marcado. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo tener tres tipos de ELISA. ELISA directo, indirecto o sándwich. El sándwich era el que vimos hoy con la inmunofluorescencia indirecta. ¿Estamos ahí? El directo es el que venimos viendo desde hoy. El directo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, supónganse, sobre la pared de la cubeta anticuerpos específicos y entonces le agrego el antígeno marcado. Ojo acá, el antígeno marcado, pero que voy a tener ya en mi kit, en mi caja. ¿Sí? Me va a venir una botellita con antígeno marcado y otro que va a ser el suero del tipo en donde probablemente tenga antígeno. ¿Estamos ahí? Sí, ¿O le sí, estoy haciendo profe. una ensalada? No, Dígame, no lo que no entendí es que bueno, el ELISA, la fase de la ELISA, vamos a tener nuestro, póngale, va a venir el kit y puede venir con el anticuerpo o con el antígeno. Mirá, son las cubetitas esas de 96, no sé si vieron alguna vez. Sí. Esa La cubetita, que nos mostró hoy. esa cubetita, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de, a ver si acá está. Son cubetitas así para los que no vieron nunca, ¿sí? Si estamos hablando de hemaglutinación o de aglutinación, ¿sí? Aglutinación solo o hemaglutinación es cuando el antígeno, el anticuerpo está pegado a un soporte que es un glóbulo rojo. En ese caso, las cubetas no tienen adherido nada. Todo lo que va a formar parte de la reacción le voy a agregar. ¿Estamos? En el caso de la ELISA, ya tienen las paredes de las cubetas adherido. ¿Estamos? Por lo tanto, esa cubeta, una vez que a mí se me terminó el reactivo, generalmente se tiran, porque no me sirve para otra determinación. Sin embargo, las cubetas que se utilizan para hemaglutinación o aglutinación se lavan y se vuelven a ocupar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, si estoy queriendo detectar antígeno que tiene el individuo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le puedo poner antígenos marcados, es decir, que en un lector de ELISA me van a despertar una señal, que se van a unir directamente al anticuerpo. ¿Estamos? Si el individuo no tuviera los mismos antígenos, ¿qué pasa? Todo lo que yo le agregue de antígeno marcado se va a pegar a los anticuerpos que estén disponibles. Por lo tanto, voy a tener acá, si se van acá abajo, una señal que va a ser máxima. A ver, fíjense acá, va a ser una señal máxima, voy a estar acá. Sin embargo, a medida que yo tenga sueros que tengan antígenos, ¿qué es lo que pasa? Compiten con el antígeno que tiene la marcación. Por lo tanto, cuando yo vaya al lector de ELISA, la marcación cada vez va a ser menor, en dependencia de que tenga mayor número de antígenos el suero del paciente. ¿Se entiende? En criollo, en otro sentido. Si el individuo estuviera sano,
la marcación sería máxima. Y si el individuo estuviera cada vez más jodido, entonces iría bajando la señal. ¿Sí? En este caso, cuando me dé una reacción o no me dé señal, significa que el tipo está francamente jodido. ¿Estamos? ¿Estamos de ahí? Sí, profe. Bueno, el ELISA indirecto, fíjense otra vez. El ELISA indirecto, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un antígeno, le pongo el anticuerpo del individuo, se une al antígeno y después le pongo una antiinmunoglobulina que se une por la fracción constante, que está marcada. ¿Sí? Y vuelta a lo mismo. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La reacción es diferente. ¿Por qué? Porque piensen, imagínense, si el individuo no tuviera anticuerpos, ¿qué es lo que va a pasar? No se pega nada. Entonces la reacción sería mínima, estaríamos acá. Sin embargo, cuanto más anticuerpos se pegue, luego tendrá más marcadores que se pegarán a él. Por lo tanto, estaríamos acá. La reacción sería máxima. ¿Estamos de ahí? Lo que pasa es que en este caso es un método que se llama competitivo. ¿Estamos? Hay métodos competitivos de antígeno o de anticuerpo. ¿Estamos? En los cuales yo le agrego lo que tiene el suero del tipo a competir con lo que trae el kit comercial, que puede ser antígeno marcado o anticuerpo marcado. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Gente, se entiende? Sí, profe. Esperen acá que me está complicando. Sí, sí. Bueno, y el ELISA directo, ya saben, es como veníamos viendo de inmunofluorescencia. Tengo adherido a las paredes, el antígeno en este caso, y le agrego la inmunoglobulina del tipo y un marcador. Y terminó el partido. ¿Sí? Es una reacción que es complicada por ahí para hacer porque tiene varias etapas, ¿sí? Pero es muy, muy sensible. Entonces, si da positivo, por ahí da mucha seguridad de que sea. Pregunta ya de regalo para ustedes. ¿Cuándo una reacción de o de hemaglutinación es positiva? Cuando tiene un diámetro el manto que se forma, fíjense, en estos casos se considera como que estuviera puntual, ¿sí? En este caso sería como que no se unieron los inmunocomplejos a las paredes, entonces se depositaron todas las marcaciones. Entonces están todos abajo, ¿sí? Esto es una hemaglutinación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el diámetro, fíjense el diámetro de abajo del pocillo, ¿sí? Si el manto que se forma, sea uniforme, se forma y tiene un diámetro mayor o igual al 50%, en ese caso es positivo. Entonces, fíjense, si yo salgo de una muestra que está pura, al medio, diluía la mitad, esa mitad diluía la mitad, entonces estoy al cuarto, esto diluye la mitad, estoy en un octavo, esto a la mitad, un 16avo, uno en 32avo, uno en 64 y uno en 128. Acá, ¿cuál les parece a ustedes que sería positiva? ¿Esta es positiva? No, porque más No, chiquito. profe. ¿Esta? No. No, ¿Y esta? No. ¿Y esta? es así. Esta sí. Entonces, quiere decir que el título que yo voy a informar va a ser un medio, cuarto, un octavo, 16, un 32avo. ¿Sí? Entonces yo puedo informar el título 1 en 32. Ahora, si supiera la sensibilidad que tiene esa técnica, puedo multiplicar 32 por el valor de la sensibilidad y le doy un valor en determinadas unidades. Depende de la reacción que esté haciendo, que es lo que estoy detectando. Pero generalmente lo que se utiliza es en términos de dilución, ¿sí? Porque hasta ciertas diluciones son inespecíficas y pasando ciertas diluciones ya me dan idea de que el tipo está jodido en serio. ¿Sí? Acá fíjense, acá se ve mejor. Acá se ve mejor. Fíjense, estas son reacciones puntuales, se llaman. ¿Sí? ¿Estamos? Y esta, fíjense, es una reacción positiva. ¿Estamos? Entonces, en este caso, otra vez, fíjense, el suero puro,
al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo y 32, 64, 128. Yo diría que es positiva hasta acá. ¿Está bien? Sí. Sí, No. sí, sí. Sí, profe. ¿Seguro? Cuando ¿Seguro? ¿Seguro? no, es más chico del 40%. Hasta la anterior a esa. ¿O es positiva hasta acá? En esa Acá sería es, más claro. ¿sí? O sea, más. Hasta acá es, porque fíjense que acá ya no es homogéneo. Y aparte ya no ocupa más del 50%, ni el 50%. Sin embargo, acá sí. Entonces, el título de este sería medio, cuarto, un octavo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, acuérdense de pregunta que ya le digo que le voy a tomar. ¿Cuándo es positiva una reacción de hemaglutinación o de ELISA? Cuando el diámetro que forma el manto en el pocillo es igual o mayor al 50%. ¿Estamos? Profe, lo Sí. de reacciones puntuales. ¿Reacciones? Las reacciones puntuales que dijo recién, ¿A dónde está? Eso. que está en la segunda fila. Ahí nomás en la fotito. Acá, esta. ¿Esas son todas positivas? No, esta es positiva. Fíjate que tiene, Ok. fíjate que tiene que formar un manto homogéneo. ¿Sí? Homogéneo Sí. que sea igual o mayor al 50% del diámetro este. Ok. Ok, sí. Estos son Entiendo. puntuales. Esto es lo que habíamos visto. Espérense. Ya habíamos visto acá. Fíjense, acá en este caso, ¿qué pasa? La marcación se hace en toda la cubeta. Entonces, ¿qué pasa? O en casi todas, depende de la positividad que tenga el individuo. Pero fíjense, forma un manto que es homogéneo. Sin embargo, acá la marcación, ¿qué pasa? No se pudo unir, entonces se cayeron todas y están depositadas en el fondo. Entonces estamos hablando de una reacción puntual, que es justamente lo que ven acá. En este caso, se unieron todos los anticuerpos, todos los antígenos, a toda la marcación, a todo lo que tenía pegado, que podría ser antígeno o anticuerpo, depende de lo que esté buscando, en la cubeta. Y en este caso no se unió nada porque se cayó, porque no tenían cómo formar el inmunocomplejo. ¿Entienden? Entonces esto es una reacción puntual y esto es un manto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ok, profe, sí, ¿Sí? buenísimo. Díganme qué más se les ocurre. ¿Sí cuánto tiempo nos queda? Porque esto creo que te da 40 minutos. ¿No? ¿Hola? A mí me pareció hoy, profe, que había minutos ilimitados. ¿Ah, sí? Sí. Cuando no hay mucha cantidad de gente conectada, es ilimitado el tiempo, profe. O te da más tiempo de los 40 minutos. Ah, no sabía eso, che. No sabía. Sí, Bueno, cuando son muchos se cortan los 40. Ah, ahí está. Como tantas cosas, no sé yo de esta historia. Le pregunto de vuelta sobre los tipos de ELISA. El método sándwich sería el que dice reacción entre el enzima fijado y el sustrato, forma un producto coloreado que se mide por espectrofotometría, que había explicado recién usted. Sí, lo que pasa es que, mirá, vos tenés un lector de ELISA, que es un aparato, que vos lo que haces es poner la placa, ¿sí? Y entonces el vago larga un rayo del fondo, y entonces va viendo qué porcentaje y qué intensidad, mejor dicho, a ver, la mancha que encuentra, el manto, es decir, la cantidad que tiene y cómo se opone al paso de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Eso, si se opone en mayor medida, porque está más concentrado. ¿Se entiende? Ahora, Sí. ¿qué pasa? Eso es en el caso si vos utilizás un densitómetro, se llama, que es el lector de ELISA. Ahora, vos lo que podés hacer es de cada cubeta, lo que vas haciendo es tomar ese líquido, ¿sí? Lo pones en un tubito y suponete que quiera detectar, anticuerpos contra el colesterol, le estoy inventando una determinación.
agarrás, le sacás eso, haces la técnica de colesterol y pasás. Y entonces el espectrofotómetro te da. Vas a necesitar un kit específico para detectar lo que vos tengas ahí adentro. ¿Entendés? Pero se puede utilizar también un espectrofotómetro. Pero generalmente lo que se utiliza es un lector de ELISA. Es un aparato bastante carito. Justamente por la utilidad que tiene, ¿viste? Lo que tiene esto es que son métodos muy rápidos. Métodos muy rápidos comparado con otros, ¿no? Esto también es bueno que sepan. Fíjense el HIV, los anticuerpos de primera generación. Acuérdense que existen dos serotipos de HIV, el 1 y el 2. Entonces, en el primero, ¿qué pasa? Detectaban anticuerpos, no se sabía contra qué. En el segundo, en la segunda generación de ELISA, ya detectaban anticuerpos de los dos. Ahora, en la tercera generación, ¿qué pasa? Mejoraron mucho más la detección y ya lo podían detectar por separado también. En la cuarta generación, fíjense, ya se empezaron a detectar antígenos, como el antígeno P24, que es un antígeno propio del virus del HIV. Y después vinieron los métodos por detección de RNA. En el caso de la cuarta generación, por DNA. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es importante esto? Porque, fíjese, en la primera generación, uno para detectarle el positivo a un individuo que tuvo supóngase una relación sexual de peligro, ¿sí? Le tenía que detectar pasando los 45 días, porque si no, antes no producía los anticuerpos contra el virus. Sin embargo, mejoraron esta técnica y entonces en lo de segunda generación ya el periodo de latencia o el periodo de ventana para producir o detectar el anticuerpo ya estábamos en 30 y pico de días. Sin embargo, cuando utilizamos el antígeno propio del virus, entonces ¿qué pasa? El periodo de ventana ya está en 20 y pico de días. Y cuando empezamos a detectar, dije mal los días. Entonces en el de primera, casi 45. En el de segunda generación, 30 y pico. En el de tercera generación, 20 y pico. Y en el que detecta antígeno, estamos ya casi en 15 y pico. Sin embargo, en el que detecto RNA, ya estoy casi en 10. Entonces fíjense la utilidad que tiene. Por supuesto, una vez que yo hago el test de ELISA para HIV, después tengo que confirmarlo con una técnica específica que es el Western blot, que lo que detecta es por biología molecular varios antígenos, el antígeno P24, 120, etc. Que ahí me confirman de que realmente ese individuo tiene HIV o no. ¿Estamos? No sé, me fui por ahí. No, está re bien. Pues me fui a la luna un ratito. Chicos, ¿alguna otra cosa que se les ocurra? Acá está lo que me dijiste. La avidez, clase 19, sí. Lo de que dice, profe, depende de la suma de todas las interacciones entre antígeno y anticuerpo. Sí, eso era lo que le traté de explicar. Ahí es. A ver, chicos, para que una reacción de aglutinación ocurra, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Primero, tiene que desarrollarse una zona de equivalencia, ¿sí? Es decir, que sean necesarios, o mejor dicho, existan, no que sean necesarios. Es necesario que existan determinada cantidad de anticuerpos y de antígenos. ¿Para qué? Para que eso se forme, se una, y entonces se forme una malla que pueda ser visible a simple vista. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo tengo anticuerpo en exceso? Estoy en una zona de prosona, ¿sí? Que hace que eso no se produzca, no se haga visible la reacción. ¿Estamos? No quiere decir que no exista, que no sea positivo, sino que estoy teniendo anticuerpo en exceso. Entonces, si yo a eso le diluyo, entro en la zona de equivalencia y ahí puedo detectar realmente el positivo de esa muestra.
Lo mismo ocurre con los antígenos en exceso. ¿Estamos? Esa sería la reacción de post-zona. Esto es válido sobre todo para la reacción de floculación o de BDRL. ¿Estamos? Ahora, ¿qué factores afectan a la reacción de antígeno-anticuerpo? Tenemos esto: afinidad, avidez y otras que son más físicas que otra cosa. La afinidad. ¿Qué es lo que va a pasar con la afinidad? La afinidad tiene que ver con lo que le dije hoy, los sitios activos de unión que tienen. Cuanto más sitios activos de unión tengan el anticuerpo y el antígeno, mayor va a ser la afinidad que tengan ambos. ¿Estamos? Es como que a mí me tiren, qué sé yo, pelotas, ¿sí? Yo tengo mis dos manos, ¿sí? Voy a tener una alta afinidad, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo una sola mano? Baja la afinidad, ¿sí? ¿O qué pasa si tengo las dos manos pero tengo dos dedos? Entonces la afinidad va a ser menor. Así tengo todos los dedos intactos para poder agarrar esas pelotas. ¿Estamos? Eso pasa con la afinidad. Cuanto más sitios de agarre tengan el anticuerpo con el antígeno, va a ser más dura la unión que tengan y entonces va a ser mayor la afinidad. ¿Estamos? En contrapartida, la baja afinidad. La avidez. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, si un anticuerpo puede unirse por una sola patita, ¿sí? por una sola región hipervariable, va a tener una afinidad baja con respecto a ese antígeno. Ahora, si este mismo anticuerpo u otro parecido es capaz de unirse, pero por las dos patitas, ¿sí? Por lo tanto, por las dos regiones hipervariables, lógicamente se va a unir más fuerte. Volvemos al caso de las manos, ¿sí? Si yo tengo que agarrarme de una barra para hacer ¿cómo se llama? Para hacer flexiones hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Si hago con una mano es difícil que pueda hacerla, pero si me prendo de las dos, es probable. Entonces va a tener mayor avidez. ¿Estamos? Ahora, este es en el caso de que esté hablando de anticuerpos que no sean del tipo IgM. Acuérdense que el IgM es un pentámero y todos los demás, excepto la IgA, que es un dímero, los otros son monómeros. ¿Sí? Mis perros me están por echar la puerta, están queriendo entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Si yo tengo anticuerpo IgG, excepto IgA, lo que le dije, y tengo ahora IgM, ¿qué pasa? El IgM es un pentámero, por lo tanto tiene 10 sitios de acción. Entonces, si yo estoy teniendo mayor sitio de acción por los que se puedan unir, por ejemplo, con una IgG voy a llegar solamente a 2, pero con una IgM puedo llegar a 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Va a tener mayor avidez todavía. Entonces, acuérdense que la IgM es el pentámero, es la inmunoglobulina típica de un periodo agudo, es decir, del periodo en el que estoy cursando la enfermedad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si tiene mayor avidez? Si yo detecto mayor avidez, estoy detectando que ese individuo está cursando con la enfermedad. Sin embargo, si tiene baja avidez, estoy viendo que ese individuo está reaccionando de manera crónica o en base a la memoria de sus anticuerpos. ¿Estamos? Por lo tanto, no está cursando ahora con la enfermedad. Eso se utiliza mucho en toxoplasmosis, son fundamentalmente para la detección de toxoplasmosis en embarazadas. Cuando yo hago por hemarutinación o por ELISA y me da un título que sea medianamente alto, entonces lo que hago es, lo que hacen los médicos es pedirle el test de avidez de toxoplasmosis. Entonces, ¿qué pasa? Si le da alto, significa que está teniendo mucha IgM, por lo tanto está cursando con la toxoplasmosis. Sin embargo, si le da bajo, significa que casi todo está basado en IgG. Por lo tanto, esa mujer ya no tiene peligro de pérdida de su embarazo, porque estamos hablando de una enfermedad crónica. Sin embargo, en el que le dé la avidez alto, estamos hablando de una enfermedad aguda y es probable que si no le resolvemos a tiempo esa enfermedad, pierda el embarazo o nazca con malformaciones. ¿Se entiende, chicos? Especificidad era lo que hablamos hoy ya. Sí, profe. Sí, profe. No sé qué otra cosa, chicos.
estoy preguntando todo. ¿Vos anoche no le viste a tu novia? Yo vivo con mi novio. Pero bueno, así es. Bueno, sigo. ¿No le viste a tu novia anoche? ¿No conversaste? Sí. Vale. Converso de otras cosas con él. Ah, bueno, dale. Con respecto, vio, profe, la aglutinación, bueno, seguimos la inhibición por competencia y el factor reumatoide. Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Eso entra también? Sí, pero no te compliques tanto con eso. Bueno. No te compliques tanto. Chicos, vayan a los conceptos más que nada, ¿sí? Vayan a los conceptos. Si yo le pregunto, qué sé yo, en una reacción de inmunofluorescencia directa o de ELISA directa, ¿qué detecto? ¿Detecto el antígeno de forma directa o tengo que utilizar un antígeno intermedio? Esas cosas, eso quiero que sepan que esto también, epítope, parátope, que en la etapa aguda existe IgM fundamentalmente, en la etapa crónica IgG, que es lo que pasa cuando entra un antígeno por primera vez, que creo que las reacciones que tienen, el efecto prosona, esas cosas sí me interesan que sepan. Pero no se compliquen tanto con otras cosas más finas, ¿no? A ver. Pregunto ya que estamos mientras el profe, usted va a hacer. Sí. Dios mediante, regularizamos su hermosa materia. Bueno, profe, Dale. ¿estamos? Sí. ¿Cómo es el final, Igual. ¿Escrito o oral? Igual. Te quiero decir pero entra todo. Claro, esa es la diferencia. Escuchen, chicos, lo que no les llego a dar, después se los paso yo, pero probablemente no les ponga ahí en el aula, ¿vieron? Porque para no hacer una ensalada, porque después, si les pongo eso, después algunos va a creer que entra en el final, otros no van a saber si entran, entonces vamos a llegar hasta donde llegamos y después yo se los paso. O después del final, en todo caso, si quieren, yo les agrego. ¿Estamos? Pero igual eso son temas que ustedes ya vieron o van a ver con otros profesores, sino que es un refuerzo. Eso nomás. A ver, chicos, de esta clase esto tienen que saber, sí o sí. Esto también. Esto quiero que sepan. ¿Sí? La respuesta que tienen contra un antígeno, la primera vez que entra, si es una reacción primaria, si es tardía, la reacción secundaria que es más corta, ¿sí? ¿Qué tipo de anticuerpos actúan en cada una? Lo que le estoy diciendo de hoy, en este caso IgM, en este caso IgG. Es una inmunoglobulina, bueno, eso tiene que saber. El epítope, parátope. Mi perro está por morir. A ver qué más. ¿Eso no? No, con esto no te compliques. No te compliques con esto. Léelo y sabelo si querés, pero en esta etapa donde le están enloqueciendo con todos los parciales no me voy a poner a enloquecerle a ustedes. Usted me dice que no, yo ya de paso, No, vos estudiás, porque en el final te va a servir. Ahora no te va a dar. Sí, no, para el final. Escuchá, ahora no te voy a tomar, pero en el final te puede entrar. ¿Estamos? Eso es. Chicos, Sí, profe. ¿alguna cosa más? ¿O vamos cerrando esto? Yo por mí ya estoy. Muchas gracias. No sé, los otros chicos. Bueno, chicos. Profe, ¿cuántas preguntas va a ser en este parcial? 10. ¿Y qué hora? 10 y vamos a ver si el lunes les doy. El lunes. Y qué sé yo, capaz que le doy sobre la mañana hasta el martes por ahí.
Y acuérdense que el miércoles vamos a hacer el recuperatorio, los que deban, tanto del parcial anterior como de este. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, coméntenle a los compañeros que no pudieron estar. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más nada, lo dejo libre. Gracias, profe. Gracias, voy a cocinar. profe. ¡Ah! Gracias, profe. Bueno, chao, chicos. Profe, gracias. Un abrazo grande. Suéltale ese pobre animal, profe. Sí, no, quieren entrar acá donde... Muchachos tienen el comedor y ellos están afuera y quieren entrar. Pues viven acá. Pero que se da que si no se ponen a ladrar acá y no dejan hacer nada. Así que bueno, chicos, un abrazo grande. Último. ¿Múltiple choice en como la otra vez o completar o múltiple choice y completar? Múltiple choice. Bueno. Sí, Listo, entonces gracias. escuchá, verdadero o falso, te puede caer por ahí, pero eso nomás. ¿Eh? Bueno, adiós, chicos. Éxitos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Ah, Gracias. profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias a usted.